Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Gracias por sintonizarnos esta tarde. Queremos darle a usted la más cordial bienvenida a nuestra iglesia, Filadelfia La Roca, y queremos desearte lo mejor esta tarde y vamos a poner este momento en manos de Dios para que Él sea, a través de esta alabanza, que se glorifique en este mensaje. Vamos a escuchar esta alabanza, si es tan amable. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo, no me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me
Estamos de regreso, muy buenas tardes. Gracias a Dios por su vida. Le vamos a pedir que usted permanezca en este momento y en este espacio para que pueda usted recibir la palabra de Dios. La verdad que es un privilegio y un gozo que nos esté acompañando. Disfrútelo, estamos a mitad de semana donde Dios va a hacer cosas maravillosas. Y no le cambie, sintonícenos, vamos a seguir hablando la palabra de Dios. Mi nombre es Vicente Ojeda. Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes que nos están escuchando. Un saludo a aquellas personas que se tomaron el tiempo y el privilegio de poder escuchar la palabra del Señor a través de este mensaje. Y vamos a dar comienzo a este mensaje de esta tarde y vamos a ponerlo en manos del Señor. Señor, te damos gracias, te bendecimos, gracias por todo aquello que nos has dado. Sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien y tu palabra lo dice, que todas las cosas que empiezas tú las terminarás en el día de Jesucristo, y ponemos esta charla en tus manos y agradecemos este precioso tiempo en el cual será glorificado tu nombre. Gracias, Espíritu Santo, siempre porque tú nos das el tiempo y el espacio para poder hacer las cosas de la manera que a ti te agrada. En el nombre de Jesús, amén. Abra sus ojos. Queremos decirle a usted, tenemos un privilegio de estar predicando la palabra del Señor, y qué bueno que usted nos está acompañando. No le cambie y vamos a empezar hoy. Dice la palabra que cuando comenzamos a conocer de la palabra de Dios, hoy he denominado el tema todo empieza escuchando. Cuando tú determinas en tu vida empezar a escuchar, encontraremos dos tipos de personas en las cuales tú podrás apoyarte y podrás entender cómo esa gente puede llevar a cabo su vida de una manera más ordenada. Encontraremos personas que deseen escuchar, otras que de plano no deseen escuchar absolutamente nada de la palabra del Señor. Y quiero decirte, dice Proverbios 8:34, bienaventurado el hombre que me escucha velando a mis puertas día a día y guardando en los postes de mi entrada. Eso es Proverbios 8:34, el gran mandamiento de Dios que fue al pueblo. Le dice: oye, Israel, Jehová es nuestro Dios, Jehová es uno. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6:4-5, que estarás leyéndolo ahí en tu pantalla. Y una frase del pueblo hebreo que hace hacia Dios para mencionar a Dios, que escucha a la gente a Dios. Dice, si tú quieres decir bendito el que oye a Jehová, es Baruch Shama Adonai, que significa bendito aquel que oye la palabra de Dios. Eso es lo que queremos hoy, que tú escuches y que aprendas lo que Dios va a hacer algo importante. Te recuerdo, es necesario que Dios comience a hacer algo grande en ti, pero lo primero que va a trabajar va a ser con tu oído, para que a través del oído, dice la palabra que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Dice, te voy a decir algo, los frutos, los resultados, las conquistas no dependerán de circunstancias, no dependerá de tu edad, no dependerá de tu posición económica, dependerá de cuánto más escuches de Dios. Santiago 1:19 nos dice en su palabra, dice, todos deben de estar listos para escuchar, ser lentos para hablar y lentos para enojarnos. ¿Qué trae esta enseñanza? Que debemos de tener disposición, autocontrol y dominio propio. Esas son las tres enseñanzas que nos da este versículo, ¿sí? Los hermanos en Corintio le decían a Pablo, dice, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? A veces el ser humano peligra a toda hora cuando no escucha. Hoy, en este momento que estamos ya en la fase 3 de esta pandemia, los que escucharon, gracias a Dios, los que guardaron cuarentena, los que guardaron la palabra de Dios, esta es una cuarentena con Dios, en la cual Dios nos aparta para un proceso de un cambio y poder seguir adelante en la vida de un buen creyente. Yo quiero decirte algo, el pueblo le decía a Pablo, dice, ¿qué me aprovecha? Pablo les explicaba en 1 Corintios 15, describe la narración de la resurrección, quiénes fueron los que lo vieron primero, después las mujeres, después se mostró al público, y dice que una de las cosas que decía el pueblo de Corintios, dice,
Dice, si los muertos no resucitan, comamos, bebamos, divirtámonos, no vamos a morir. Pero Pablo les dice, no se equivoquen, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ellos pensaban que no había resurrección, que todo iba a suceder de una manera diferente o de otra forma. Y Dios les habla, ¿verdad?, como a través de Jesucristo, Él vino a resucitar, vino a mostrarse a la gente para decirles que Él había resucitado. Es el único ser humano que ha resucitado con poder para mostrar la grandeza de Dios a toda la humanidad. Dice, el pueblo oía la voz de Dios, pero no se acercaba a Dios. Vayamos al libro de Deuteronomio 5, 22 al 24, y lo vas a ver aquí en tu pantalla. Y leyendo la palabra, dice, estas palabras habló Jehová a toda nuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Estoy hablando de Deuteronomio 5:22. Vamos al versículo 23, y dice, y aconteció que cuando vosotros oíste la voz de en medio de las tinieblas, y viste al monte que ardía en fuego, veniste a mí, y todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos. Versículo 24, y dijiste, he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. Ahora pues, versículo 25, dice, ¿por qué vamos a morir? Esa fue la pregunta que se hicieron. ¿Por qué este gran fuego nos consumirá? Si oyéramos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, ¿moriremos? Esa era la pregunta que se estaba haciendo el pueblo de Dios en ese momento. Versículo 26. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla en medio del fuego, como nosotros la oímos y aún viva? La gente no se acercaba por temor. Oían la voz, oían el estruendo, oían el humo que salía, pero no se acercaban. Ellos preferían que Moisés se acercara a Dios para que él hablara a Dios a través de su vida y que ellos pudieran comprender la palabra del Señor. Yo hoy voy a decirte algo que sucede muy a menudo en la vida de cualquier ser humano. Sí, podemos escuchar de Dios, pero no nos vamos a acercar. ¿Por qué nos acercamos? Porque todavía hay temores en nuestra vida. Porque cuando vengamos a la palabra de Dios nos va a confrontar a tal manera que vamos a tener que hacer cambios radicales en nuestra vida. Y esos cambios tendrán que traer un cambio relevante en cómo nos desempeñemos en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hijos. Y a eso les llamaba Dios, a que vivieran, a que escucharan su palabra y se convirtieran. Yo te voy a decir, muchas veces Dios habló a través de la vida de sus profetas, y vamos a hablar un poquito de la vida de Jeremías, un joven que fue escogido a los 17 años para hablar al pueblo. Pero lamentable, el pueblo dice que no lo escuchaba, dice que suplicó. Él lo único que fue mandado a la tribu de Judá fue para que detuvieran su comportamiento idólatra, porque era la última advertencia que Dios les daba antes de echarlos fuera del territorio que les había él asignado. Dice que le denominaron al profeta como el profeta llorón, porque lloró lágrimas de tristeza. Dice, una de las cosas que tuvo que atravesar Jeremías, dice, sin importar cuánto se esforzaba, el pueblo no escuchaba. ¿Sí? No encontró consuelo de parte de nadie, absolutamente. Dios le había prohibido casarse y tener hijos. Era un poco más complicado para él desempeñar su ministerio. Debe haber sentido muy solo, pero lo más importante, que había una advertencia en las cosas que Dios les daba. Si me acompañas al libro de Jeremías 16, versículo 3, dice, porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar, de sus madres que les den la luz y de los padres que los engendren en esta tierra. Dice el versículo 4, Jeremías 16, 4, de dolorosas enfermedades morirán. No serán plañidos ni enterrados, serán como el estiércol sobre la faz de la tierra. Con espada y con hambre serán consumidos.
y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, porque así ha dicho Jehová, versículo 5. No entres en casa de luto, ni vayas a lamentar, ni los consueles, porque yo he quitado mi paz de este pueblo. Era lo que había hecho el Señor por no escuchar. Hay veces que Dios nos habla en nuestra vida. A través de este profeta les hizo muchas veces exhortaciones. Él predicó a Judá 40 años. Y en los 40 años nunca realmente hubo un cambio representativo en la vida de ellos. Nunca pudo cambiar nada, ni un logro. No pudo sensibilizar sus corazones, porque era un pueblo de mente obstinada e idólatra. Un pueblo que se había dejado corromper aún por las falsas prácticas que realizaban en Egipto. Tuvieron que ir a cautiverio para poder comprender cuál era el propósito verdadero de Dios. Jeremías trataba de decirles que tenían una falta de fe inmensa, una falta de confianza en Dios. ¿Y qué era lo que hacían ellos? Ellos lo que practicaban, tenían una práctica muy apegada a costumbres de Egipto. Era fácil de llevarse por una falta de sensación de seguridad. ¿Qué era lo que les traía en Egipto? La seguridad de tener el suministro. Era un pueblo próspero, era un pueblo donde había todo. Faraón era el que controlaba todas las cosas, todos los bienes, los recursos que habían. Y esa falsa seguridad comenzó el pueblo también a imitar. ¿Sí? Algo que tenemos que aprender, que no debemos de hacerlo. Otra de las cosas que regresaron fue a las falsas prácticas que habían aprendido en Egipto. Incluso dice que envolvieron a una adoración a la reina del cielo. Y eso es algo que a Dios no le agrada. Dios no comparte su trono con nadie, y es algo que debemos de aprender. Ellos volvían a practicar las mismas malas prácticas de idolatría que hacía un pueblo de Egipto. Así que Jeremías 44:25, si me acompañas, vamos a dar un segundo para que tú me puedas acompañar. 44:25 dice la palabra de Dios. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: vosotros y vuestras mujeres hablasteis con vuestras bocas y con vuestras manos lo ejecutaste, diciendo: cumpliremos efectivamente nuestros votos que hicimos, de ofrecer incienso a la reina del cielo y derramar libaciones, y confirmáis a la verdad vuestros votos y poner vuestros votos por obra. ¿Qué les estaba diciendo Dios? Si ustedes quieren seguir adorando a la reina del cielo, háganlo. Pero esa es una práctica idolátrica. México tiene una misma situación. La religión común o la religión tradicional que existe aquí en México tiene esa misma práctica, pero al final es una práctica que Dios no le agrada, Dios no comparte. Dios quiere que todo lo que hagamos lo compartamos con Él. Quiere el Señor tener una verdadera comunión con su pueblo. Cuando su pueblo comienza a escuchar, todas las cosas comienzan a cambiar. Acompáñame ahí mismo, en el mismo capítulo, Jeremías 44:16, y ve lo que sucede cuando a Jeremías no lo escuchan. Dice: la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. Esas fueron las palabras del pueblo. Le dijeron: no oiremos las palabras absolutamente de ti, ni nada de que nos digas. Dice versículo 17, sino que ciertamente pondremos por obra toda la palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan, y estuvimos alegres, y no vimos mal alguno. Cuando usted tiene un concepto equivocado de a quién le está haciendo usted una adoración, lo primero que comienza usted a percibir es una distorsión de la realidad. Ellos dijeron: tuvimos abundancia de pan. Ellos dijeron: estuvimos alegres y no vimos mal alguno, aparentemente. Pero si continuamos leyendo versículo 18, dice más
desde que dejamos de ofrecer incienso a la Reina del Cielo y de derramarle libaciones, dijeron, nos falta todo. Yo conozco personas que han venido a mí y sus hijos me han dicho, nada más nos convertimos al cristianismo y todo nos falta, y todo nos va mal, y todo pareciera como si todo estuviera equivocado. Yo te voy a decir algo, esa es una falsa perspectiva de lo que está haciendo, ¿verdad? Esa adoración incorrecta. Antes adorábamos cosas que no veíamos, que no sabíamos, que por desconocimiento de Dios lo adorábamos, pero teníamos un concepto equivocado. Era tal el error que había interno, que lo único que hacíamos era declarar cosas que no eran. Esta persona que vino me dijo, su hijo, dice, desde que nos convertimos, nos falta todo. No tenemos nada. Antes no teníamos para salir. Antes podíamos hacer muchas cosas. Lo mismo dijo el pueblo de Judá. Dijo, ahora nos falta todo. Era porque no habían entendido el concepto de lo que era adorar a Dios. Versículo 19, y dice, y cuando ofrecimos incienso a la Reina del Cielo y le derramamos las libaciones, ¿acaso le hicimos nosotros tortas para tributarle culto? ¿Y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Es algo que era muy impresionante. Ellas ofrecían tortas a la Reina del Cielo como una alabanza o una presentar alguna comida o algún manjar para hacer una adoración, como lo hacemos en este pueblo de México. El Día de los Muertos llevan pan, llevan comida, llevan bebida, y así lo hacen como una especie de ofrenda para ese culto que se practica. Pero hay una advertencia de parte de Dios. Dice versículo 22, Jeremías 44, 22, y no pudo sufrirlo más Jehová a causa de la maldad de vuestras obras y a causa de las abominaciones que habéis hecho. Por tanto, dice, vuestra tierra fue puesta en asolamiento, en espanto y en maldición, hasta quedar sin morador como hoy. ¿Sí? Todas esas son las consecuencias de hacer prácticas de las cuales Dios no se agrada. ¿Sí? Yo te voy a decir algo. Hay veces que todavía conozco cristianos, conozco personas que ya tienen años en el Evangelio, y hemos ido a sus casas y todavía no retiran todavía imágenes, no retiran cuadros, conservan, porque sienten que en el momento que desechen esos cuadros o esas imágenes han traicionado a alguien que se lo dio. Yo se lo explico muy prácticamente. A mí, cuando yo realmente era joven, mi abuela me regaló un cuadro de una virgen, y pues al final yo entendí que no era realmente Dios, no estaba en ese cuadro, que ese cuadro ocupaba nada más, me ligaba en un sentimiento con ese cuadro por ser mi abuelita. Pero en el momento que dije, Dios no está aquí, Dios es Dios, y yo debo de desechar eso. ¿Por qué? Porque si no, vendrían las consecuencias que te acabo de mencionar. Entraríamos en asolamiento, entraríamos en espanto y entraríamos en maldición. Y eso es lo que yo no quería en mi vida. Entonces te necesitaba, obviamente, de desechar todas las cosas. Todo tenía que empezar escuchando. Y tienes que escuchar lo que Dios dice. Y a veces nos cuesta, de verdad que mucho esfuerzo, a veces escuchar lo que dice Dios. Nos agrada lo que dice la palabra de Dios, pero a veces no queremos poner en práctica la palabra del Señor. ¿Sí? Te voy a dar hoy, esta tarde, 3 recomendaciones para que puedas escuchar mejor a Dios en tu vida. La primera, quiero que apuntes, es acércate. La segunda recomendación, mira. Y la tercera recomendación, anda. Te voy a dar los 3 versículos para soportar esas 3 recomendaciones, para que tú comiences a escuchar un poco más a Dios. La primera, acércate. Dice Deuteronomio, ¿sí? El 5º libro de la Biblia, dice en capítulo 5, versículo 27. Acércate
Acércate tú, dice la palabra, y oye todas las cosas que dijere a Jehová vuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. La parte más difícil al conocer de Dios es acercarte. Esa es la parte más difícil. No todo mundo se acerca. Aquel que se acerca primero con mucho temor, con muchas situaciones inciertas en su vida, con necesidades, pero diciendo, ¿qué va a decir Dios de mí? Lo primero que debes de hacer es acércate. Y te vuelvo a repetir el versículo. Dice, acércate tú, oye todas las cosas como dijo el pueblo de Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere. Nosotros las oiremos y las haremos. Esa es la diferencia de acercarte. Hay gente que se acerca, pero no oye ni no hace. Esa es una gran diferencia. El que tú oigas y las pongas por obra y por práctica, está la primera solución. Acércate un poco más a Dios, a tu manera, a donde tú estés. Busca una iglesia más cercana, pero comienza a acercarte y tener una comunión con Dios. Vamos a ver el punto número 2. Dios les dice que miren. Vayamos, Deuteronomio 5, en el mismo capítulo, nada más va a ir usted al verso 32, y dice, mirad pues, que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Dice, mira, dice pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No te apartes a la derecha ni a la izquierda. Lo que está diciendo es que mires, que permanezcas firme. Ni a la derecha ni a la izquierda te vayas. No tomes decisiones de partido. Porque eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere que permanezcas en el centro de donde Él te ha colocado. Dice, no tomes la derecha ni tomes a tu izquierda, permanece en el lugar donde yo te he sembrado. Permanece en el lugar donde tú vas a hacer lo que yo voy a preparar para ti. Algo grande, algo que va a transformar tu vida y algo que donde tú vas a reflejar verdaderamente mi gloria, dice el Señor. Te pido como punto número 2, mira, no te apartes. Esa es la segunda recomendación que te quiero dar esta tarde. Y voy a la tercera recomendación. Versículo 33, 1, ahí mismo adelante de lo que tú leíste. Dice, anda en todo el camino que Jehová vuestro Dios te ha mandado, para que vivas y te vaya bien, y tengas largos días en la tierra que habéis de poseer. Si usted anda en el camino del Señor, usted va a tener la certeza de que vas a vivir y te va a ir bien. Es algo que debemos de aprender. Usted anda en el camino del Señor. Usted dice que va a prolongar sus días en la tierra. Usted no va a morir pronto, ni va a morir joven como los hijos, ¿verdad?, del sacerdote Elí, que jóvenes antes de estar en una edad adulta perecieron. Perecieron porque hacían lo incorrecto en el templo de Dios. Su padre no tuvo la valentía para decirle a sus hijos, detente. Dice la palabra que sus hijos fornicaban a las puertas del templo. Ellos no permanecían. Por eso no les fue bien. Por eso no llegaron a una edad madura. Porque realmente no tuvieron la certeza de poderse detener y hacer lo que Dios quería que hicieran para que les fuera bien. No se aparte. Usted tiene que vivir más de la edad que sus antepasados vivieron. Y eso es algo que usted va a aprender una vez que permanezca. Te recuerdo, la primera es acércate, mira y anda. Esos son los 3 versículos que realmente yo le recomiendo para que usted tenga una vida plena en las cosas del Señor. Aunque seas cristiano, a veces dejamos de mirar la perspectiva de Dios, dejamos andar en el camino de Dios por la misma velocidad como estamos viviendo hoy en día. Gracias a Dios, eso se lo hizo saber Moisés al pueblo. Y el pueblo lo hizo, lo puso por obra y tuvo realmente
algo muy importante, que fue el continuar con una vida correcta. Quiero decirte algo antes de hacer esta reflexión. ¿Hace cuánto tiempo Dios ha venido hablando a tu vida? Y a veces no queremos escuchar. ¿Cuánto tiempo has perdido por no haber oído el tiempo que Dios muchas veces, en el tiempo que Dios muchas veces te habló y no lo quisiste escuchar? Muchas veces nos hemos negado a escuchar porque no deseamos ser corregidos. Yo te digo, hay gente que dice, a mí nadie me va a decir cuándo debo de acercarme a Dios. Yo le voy a explicar algo. Esa es una situación de una soberbia muy grande que tiene como ser humano. Deje ese orgullo, deje esa soberbia, acérquese a Dios, mire lo que Dios tiene para usted y ande en sus caminos. Y esa va a ser la diferencia en lo cual usted podrá entender qué es lo que Dios quiere para su vida. ¿Cuánto tiempo permanecerás? Es la otra pregunta, errático, para no escuchar a Dios. No quiero escuchar. No voy a escuchar. Y usted permanece en el mismo lugar, aún teniendo problemas, teniendo situaciones que usted mismo no puede resolver. Pero usted quiere hacerlo, pero se niega a escuchar. Yo le voy a decir algo, el pueblo se negó. El pueblo no quiso escuchar. Dice la palabra que tenían esculpido el pecado en las tablas de su corazón. Y era difícil de cambiar y de remover. Pero Dios quería hacer un cambio poderoso en ellos y no esperar hasta que las cosas se destruyeran. Dicen la palabra, dice Jeremías 54, en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente, e irán andando y llorando, y buscarán a Jehová su Dios, y preguntarán, versículo 5, por el camino de Sión, hacia dónde volverán sus rostros, diciendo, venid y juntémonos a Jehová, con pacto eterno, que jamás se ponga en el olvido. Es algo que debes de hacer, es algo que debes de venir, es un tiempo para que tú comprendas que no vamos a poder estar mucho tiempo apartados de la palabra del Señor. Es tiempo que todo empezará escuchando. Yo no sé si tú me estás escuchando por la primera vez o si ya tienes un tiempo escuchando de la palabra del Señor, pero yo te voy a animar a algo. Mira lo que el Señor tiene para tu vida. Reflexiona cuánto tiempo ha hablado, cuánto ha permitido que esas circunstancias sigan avanzando en tu vida. Dios es fiel. Dios los dejó hasta que ellos entendieron. Y no permitas que volvamos como ese pueblo de Judá, ¿verdad? Dice que volvieron andando y llorando. No es necesario pasarnos por tanta tribulación cuando el Señor verdaderamente quiere que esta reflexión sea para ti más que todo una motivación para que tú continúes en el camino. Yo esta tarde, si tú me estás escuchando por la primera vez, Dios tiene cosas hermosas para tu vida. Si hoy decides acercarte, mirar y andar en los caminos del Señor, hoy quiero hacer una oración por ti. Hoy quiero que tú me permitas, a través de la palabra de Dios, dice el libro de Romanos, dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues es el mismo Señor de todos. Es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Eso es lo que yo quiero, y quiero hacer esta oración para ti, para que tú vengas realmente a la salvación. El pueblo de Dios necesitaba
volver, iba a ser desterrado totalmente del privilegio de depender del Señor. Y creo que este es un buen tiempo para que a través de esta situación, de este propósito que yo le llamo, tú no seas desterrado. Era la última advertencia que tenían, para que tú me entiendas. Era la última advertencia. Y quizás sea para tu vida la última advertencia. Y antes de darte el plan de salvación, quiero decirte, a lo mejor a través de este mensaje, esa es la palabra que tú estabas esperando. Yo te digo algo, no esperes a que sea la última advertencia a tu vida. Vuelve, mira, acércate, mira y anda en las cosas de Dios. Y vamos a orar para que tú recibas en tu corazón a nuestro Señor y nuestro Salvador. Pues Padre, te damos gracias, y hoy esta tarde, con mi voluntad, yo decido recibirte en mi corazón como mi Señor y mi único Salvador. Yo te confieso con mi boca que tú eres el Señor, y creo en mi corazón que tú resucitaste de los muertos, y que tú hoy me estás dando la oportunidad de inscribir mi nombre en el libro de la vida. Y gracias te doy, Señor, porque esta preciosa oportunidad yo la quiero aprovechar, no como el pueblo de Judá que te desechó y que no quiso escuchar tu palabra oportunamente. Hoy decido con mi corazón entregarte mi voluntad, entregarte mi vida. Reconozco que soy pecador y que necesito que ser cambiado. Y hoy te pido en el nombre de Jesús que tú me recibas en tu reino, que tú inscribas mi nombre en el libro de la vida. Y a partir de hoy yo declaro que tú eres mi Señor y mi Salvador. Te doy la gloria, Señor, por todo lo que vas a hacer a partir de hoy. Y yo sé que todo empieza escuchando. Y hoy decido escucharte. Hoy decido recibirte en mi corazón y aceptarte. Y te doy todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza. Yo te voy a leer un último versículo para dar por terminado. Dice Efesios 4:4. Lo vas a leer al pie de la pantalla. Y dice: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Todo empiece escuchando. Empieza a escuchar. Empieza como Dios está hablando a tu vida a través de esta palabra. No esperes a que sea tiempo, que sea la última advertencia. La última advertencia fue para gente que no quiso escuchar. Dios hablaba al mundo de detenernos. Y Dios decía al mundo que tenemos que frenar. No, la situación no se frenó. Dios frenó toda esta situación. Dios quería poner un orden a nuestra vida. Toda la economía se colapsó. Si tú lo ves, toda la economía se colapsó. Una última recomendación que te quiero dar. Sé que la economía mundial, ¿verdad? Para la gente que no conoce de Dios, para ellos es difícil. Pero una recomendación para el pueblo de Dios, tú la vas a entender. Romanos 13:7. Y dice: paga a todos lo que le debes. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Y termino con el versículo 8 diciendo, Romanos 13:8. No le debas a nadie nada. Eso es lo que es. No deber a nadie nada absolutamente. Si empezamos a escuchar, hoy todas las instituciones bancarias comenzarán a llenar de créditos a toda la gente. Pero el pueblo de Dios que comience a escuchar será sabio y no permitirá aceptar esos regalos que aparentemente son un beneficio. Aprenda a confiar en Dios. Aprenda a tener paz en el Señor, porque todo se empieza escuchando. Dios les bendiga. Gracias por este mensaje. Yo le voy a pedir a todos aquellos que han escuchado este mensaje, para todas las personas, permanezca. Tenemos, aparte de este servicio de miércoles, tenemos el domingo. Le voy a animar y a motivar para que usted
También nos sintonice el próximo domingo en la mañana, 9 de la mañana. Estamos a partir de las 9 y estamos a las 11:30 con una segunda prédica. Yo le animo para que todo empiece en su vida correctamente. Acuérdese, hay 3 pasos muy sencillos que Dios nos dice: acércate, mira y anda en mis caminos. Buenos días, Dios les bendiga, gracias por sintonizarnos y nos vemos en la próxima ocasión.